vayan los niñitos para arriba, hasta 7 años, así hacemos un poco de lugar, porque por lo que veo está todo completo. No hay lugares, o muy pocos lugares vacíos. Todos los niñitos para arriba. Bueno, muy bien. Les cuento algo rápido. Hoy estuve en Santa Ana y fue muy linda la reunión que tuvimos. Era un pequeño grupo de hermanos, los que siempre se reúnen. Y estaba pensando, les propuse a los hermanos allá organizar uno de estos sábados, un sábado a la tarde. Yo digo dentro de un mes o un poquito más. Hay que ponerse bien de acuerdo con los hermanos de allá para que agarremos el colectivo rojo un sábado y juntar a todos los hermanos que quieran venir a evangelizar a Santa Ana. Nos vamos desde la mañana temprano. Ya el hermano Juan se dijo que se va a encargar de hacer el asado ahí. Vamos a hacer al mediodía una comida para todos. Y durante la mañana vamos a salir a evangelizar al pueblo y a invitar para una reunión a la tarde. No sé si me explico. A la mañana salimos a evangelizar en el pueblo y a la tarde, o sea, a la mañana repartimos panfletos a donde los invitemos a presenciar la predicación del Evangelio al local de Santa Ana a la tarde. Entonces, aunque venga una familia o dos, ya va a estar, por así decir, cumplido el propósito, ¿no? O sea, la cuestión es animar a los hermanos de Santa Ana a seguir trabajando y yo creo que necesitan de nuestro apoyo. Hermanos, yo varias veces les dije a todos, y les pedí, yo sé que no es fácil, pero para mí tampoco es fácil, pero yo todos los fines de semana viajo, si no a un lugar o al otro, y todos nosotros siempre, bueno, necesitamos que ustedes también apoyen a los hermanos de Santa Ana. La obra está marchando, claro que sí, pero son un grupito y necesitan que nosotros les visitemos. Una vez por mes que cada uno de ustedes pueda ir un domingo, para ellos va a ser muy importante. Por eso, vayan a visitar los domingos a la mañana, tienen reunión ahí. Y oren por la obra de Santa Ana. Oren por la obra de Santa Ana. ¿Saben lo lindo que es allá? Que hay una escuelita dominical hermosa. Los niñitos van, hay un grupo enorme de chicos que van a la mañana, que se dividen en dos partes, entre grandes y chicos van a la mañana, le dan un desayuno, les enseñan las escrituras, y bueno, eso es importantísimo. Oren por la hermana Rosanita, que está viajando allá para encargarse de los niñitos, y por el hermano Leo, y por Cecilia, que ahora no da clases porque ya tuvo familia, tuvo su nenita, su bebé que se llama Priscila. Bueno, amén. Vamos al tema de hoy. Hoy voy a hablar de un tema importante como es la salvación, que hace mucho que no hablamos de este tema para meternos profundamente en el significado de la salvación. Y primero que todo quiero que hablan en el libro de los Hechos. La verdad no era un versículo que tenía preparado, pero recién mientras estábamos cantando me vino a la memoria ese versículo y quiero compartirlo con ustedes como para que sea, por así decir, el broche, el puntapié inicial, ¿no? Hechos capítulo 16, nada más que dos versículos nada más. Los ubico en el contexto histórico, porque si no, no van a entender. El Señor había muerto, había resucitado, estamos aproximadamente año, no sé, se calcula, no es a ciencia cierta, año 50 después de Cristo, o sea, la iglesia ya tenía unos cuantos años, por decir así, pero todavía no estaban con claridad dadas las doctrinas para la iglesia. O sea, no se olviden que Pablo dice, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia. O sea, todavía no estaba bien revelado el significado profundo de la iglesia y lo que cada uno de los cristianos que pertenecían a esa iglesia tenían como responsabilidad, ¿no? Entonces hubo un problema muy grave en la iglesia, que está relatado en el capítulo 15, que no lo lean ahora, ¿no? En el capítulo 15 de los Hechos, donde el problema era el siguiente. Escuchen bien.
La iglesia, lo que uno dice la iglesia y está acostumbrado a decir la iglesia, el local. No, la iglesia no es el local. No tiene nada que ver la palabra iglesia con un edificio, con una construcción. Sí con un edificio, pero no con un edificio de un mueble, así, ¿no? De un edificio de ladrillos. Claro, material. La iglesia, hay una parte que dice que estamos edificados, pero no es un edificio material, es un edificio espiritual, es el cuerpo de Cristo. Y nunca en el Antiguo Testamento, en todos los libros, que son 39 libros, jamás aparece la palabra iglesia. Porque la iglesia era un pensamiento, un propósito escondido en el corazón de Dios. Y cuando Dios usó a los profetas del Antiguo Testamento para escribir y para profetizar con respecto a las cosas pasadas, presentes y futuras, ellos en cierta manera nunca revelaron ese misterio porque era un misterio escondido. O sea que la iglesia en cierta manera la encontramos escondida en el Antiguo Testamento, pero nunca revelada. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a existir a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesús. La iglesia no es el pueblo de Israel. Muchas veces yo creo que acá está uno de los más grandes errores en el que caen muchísimas denominaciones y muchísimos creyentes. Caen en el error de creer que Israel es la iglesia. Y eso es un error gravísimo, aunque ambos son el pueblo de Dios. Miren, discúlpenme, pero vayan un poquitito, dejen la mano acá y vayan a 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, creo. A ver, yo les voy a decir justo. Capítulo 10, versículo 32, sí. Pablo acá hace una distinción bien clara de tres pueblos. Escúchenme bien, ¿eh? O sea que hoy en día en el mundo, en todo el mundo, en todo el universo, en todo el mundo, existen tres pueblos delante de Dios. El primero es, no seáis tropiezos ni a judíos. O sea, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios que le representó terrenalmente, ¿no? Desde la historia de Abraham en adelante. Luego dice, ni a gentiles. La palabra gentiles se refieren a todos los que no son judíos en el mundo entero. Cuando uno escucha la palabra gentil en la Biblia, la palabra gentil se refiere a los no judíos. No a los no cristianos, sino a los no judíos. Pues la palabra gentil involucra a todas las naciones de todo el mundo. O sea que tenemos a los judíos, que es el pueblo de Dios, el pueblo terrenal, el pueblo al cual Dios le hizo grandísimas promesas. No solo es el pueblo escogido por Dios, sino será el pueblo que en su momento será puesto como cabeza de todas las naciones. Será una nación bendecida por Dios. Hoy es una nación que está bajo el juicio de Dios. ¿Pero por qué? Por causa de su pecado. Israel colmó la medida de pecado desde el momento que rechazó al mismo Cristo, poniéndolo en una cruz. A ese mismo Dios a quien ellos decían adorar, le terminaron crucificando. Y el tercer pueblo, el último que me figura acá, es que dice ni a la iglesia de Dios, ¿ven? O sea que Israel no es la iglesia. La iglesia es un pueblo celestial. La iglesia es un pueblo que tiene una ciudadanía en el cielo. Nosotros vamos en el mundo como extranjeros. Los israelitas no son extranjeros de este mundo. Es un pueblo que pertenece a este mundo, aunque es de Dios, pero es un pueblo escogido por Dios para este mundo. Pero la iglesia no. La iglesia es un pueblo celestial. Es un pueblo a quien Dios escogió para tenerlo en su propia presencia, allá en la gloria mismo. O sea que la herencia, nuestra tierra prometida, la herencia que nosotros los cristianos tenemos, está en el cielo. Y cuando yo hablo de herencia, que sería muy bueno que en cualquier momento, uno de estos domingos, pueda hablar de la herencia, porque no se olviden que hay muchos versículos a donde dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pedro dice que tenemos una herencia reservada en los cielos. Bueno, toda nuestra herencia
todo lo que nosotros vamos a heredar por ser hijos del Padre, porque todo hijo posee una herencia. Nosotros también poseemos una herencia. Nosotros también tenemos una riqueza. Y esa riqueza nos está reservada en los cielos. O sea que mientras vamos caminando por el desierto de este mundo, vamos camino hacia la patria celestial. No solo que vamos camino hacia el cielo, sino también hacia recibir nuestra herencia. Por eso el Señor muchas veces dijo, haceos tesoros en el cielo. Porque allá en el cielo es donde está nuestra herencia, nuestra riqueza. En cambio Israel no. Israel tiene una tierra prometida acá en el mundo y su herencia es la tierra de Israel, la tierra allá en Canaán mismo, a donde cada tribu, ¿no?, ha tenido su parcela, su tierra, la parte que Dios le dio, a donde Dios le bendecirá. La esperanza de Israel es que lleguen aquellos días gloriosos, así como estuvo Salomón sentado como rey, así como estuvo David sentado como rey. La esperanza de Israel es que pronto venga el verdadero rey, el rey de reyes, aquel que tendrá su trono eterno, ¿no?, acá en la tierra, y es el Señor Jesús. Cuando venga el Mesías prometido, cuando ellos vean al ungido, al Mesías, a quien ellos tanto esperan, aunque hoy le rechazaron, ellos todavía siguen con esa esperanza. Y un día llegará ese día, un día llegará en que Israel verdaderamente tendrá sentado, cuando el cielo y la tierra, cuando la tierra pase a ser gobernada solamente por aquel que es el Rey de Reyes, ¿no?, como dice la Biblia, y el Señor de Señores. Pero la iglesia, que es el punto que nos interesa hoy, está compuesta, escuchen bien, por gentiles y por judíos. Judíos que dejan la religión judía y pasan a pertenecer, a ser injertados, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Es comparado, por decir así, en muchas partes como un árbol, a donde Dios introduce, ¿no? Es el cuerpo de Cristo, a donde todos los gentiles que creen en la obra que hizo Cristo nacen de nuevo, son engendrados de Dios y son injertados sobrenaturalmente en el cuerpo de Cristo. Por un lado, los gentiles, ¿no? Por un lado los judíos que dejan la religión judía, dejan los ritos judíos, dejan la ley de Moisés para pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y por otro lado los gentiles, que dejan el paganismo, dejan los ídolos, dejan todas sus creencias del mundo para pasar a pertenecer a la iglesia. Entonces en la iglesia se encuentran judíos convertidos al cristianismo y gentiles convertidos al cristianismo, que ya dejan de ser judíos y gentiles para ser cristianos. Porque el cristianismo es eso. El cristianismo es haber nacido de nuevo, es tener a Cristo en el corazón. Entonces, claro, había un problema grave en la iglesia en ese tiempo, que los judíos venían con todas las costumbres de la ley, con la circuncisión, con guardar el sábado y con todos los ritos de la ley. Y los gentiles venían con todo el paganismo. Entonces, claro, se encontraban en un problema, porque los gentiles seguían siendo paganos, por decir así, traían todas las costumbres del paganismo, y los judíos la del judaísmo. Y resulta que ni del judaísmo ni del paganismo había nada en el cristianismo. El cristianismo era algo nuevo completamente. Por eso cuando el Señor dice que Él es el buen pastor y que las ovejas Él las saca afuera, ¿qué quiere decir cuando dice las saca afuera? Que para los judíos, poder convertirse a Cristo tenían que dejar el redil judío, tenían que salir de las costumbres judías para entrar en un orden completamente nuevo de cosas. Entonces la iglesia, el encargado de revelar todos los principios y todas las normas y las ordenanzas era el apóstol Pablo. Por eso hubo un problema grave, y vuelvan a Hechos capítulo 16, les dije, ahí sucede algo. En el capítulo 16, en el capítulo 17, no, perdón, en el capítulo 16, versículo 4 y 5 de los Hechos, dice así: luego de este problema se realizó en Jerusalén el primer concilio, la primera reunión entre los apóstoles, para decidir qué hacían frente a este problema, ¿no? Porque todavía no había ordenanzas. Y después del concilio se decidió las cosas que se debían hacer en la iglesia. Y se escribieron, y en el versículo 4 dice: y al pasar por las ciudades, ¿quién? El apóstol Pablo, ¿no? Dice, y al pasar por las ciudades
les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos, yo voy a agregar algo acá, de la iglesia, ¿no?, que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esto es notable. Esto es para que nos demos cuenta que después de este concilio se decidió establecer normas, se decidieron establecer principios de la fe, principios para poder conducirse, porque ellos no podían volverse a la ley de Moisés, porque toda la ley habla a la carne. Y el cristiano ya no está bajo las obras, sino está bajo la gracia, está bajo la fe. Nosotros no somos salvos por obras. Dios ya no espera más nada del hombre. O sea, la ley sí habla. Por eso cuando ustedes leen las obras de la ley habla a la carne. Muchas veces encontramos la palabra carne. Por ejemplo, no lo busquen. Romanos 8:1 dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y uno diría, bueno, ninguna condenación hay para los cristianos espirituales, pero los cristianos carnales sí están condenados. Sí, esos cristianos no pueden ser salvos nunca. No, la Biblia no dice eso. Lo que está queriendo decir es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, los que ya no están bajo la ley, las que ya no dependen de las obras. Los que han puesto toda su confianza, porque la fe me lleva a poner toda mi confianza, no en las obras que yo pueda hacer, sino en las obras que hizo otro, no yo. La ley siempre le obligaba, la ley siempre fue algo impuesto a la carne. Fueron normas y estatutos dados a los hombres para que los hombres de alguna manera pudiesen alcanzar la salvación y dar frutos para Dios. Los frutos que Dios esperó del hombre era que el hombre obedezca a la ley para poder ofrecer frutos, pero quedó claro que en esos 4000 años de historia que tiene la humanidad hasta la venida de Cristo, ningún hombre jamás pudo dar frutos para Dios. Por eso la parábola del sembrador. Cuando Dios no pudo recibir más frutos del hombre, lo único que quedaba para el hombre era una condenación. Pero Jesús desde el cielo dijo, no, es aquí que vengo, oh Dios. Jesús viene al mundo para redimir a la humanidad. O sea, va a ser Él quien va a redimir a la humanidad. ¿Y cómo va a redimir a la humanidad? Primero dando frutos para Dios, cumpliendo con lo que ningún hombre pudo cumplir. O sea, Él como hombre pudo agradar a Dios en todo y guardar la ley en todos sus puntos y ordenanzas. Pero el hombre seguía bajo la condición del pecado, porque lo que le impidió al hombre dar frutos para Dios es la cuestión del pecado. El pecado es una obra yo no quiero hablar hoy del pecado, ¿no? Pero el pecado es una obra tan terrible, que directamente Dios decidió la muerte del hombre y la separación del hombre en la carne de Dios. Cuando Dios echó a Adán y Eva del huerto del Edén, puso esa barrera, por decir así, ¿no?, por causa del pecado, y el hombre quedó eternamente separado de Dios. No hay forma de poder arreglar al hombre. Si el hombre pudiera de alguna manera salir de la situación del pecado, podría vencer la muerte. ¿Por qué el hombre no vence la muerte? ¿Por qué el hombre puede ir a la luna? ¿Por qué el hombre puede crear una tecnología que verdaderamente, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí a veces me parece que esta tecnología con la que hoy contamos, de estos celulares y de todos los sistemas, parece una tecnología fuera de la inteligencia humana? Fuera de broma, uno ve cada cosa que... El otro día estaba mirando un teclado transparente. ¿Vieron los vidrios que se hacen pantallas de computadora? Y es transparente, uno no ve nada, y es una pantalla. Y de repente ponen la mano y uno queda sorprendido. O sea, pero sin embargo, a pesar de toda la inteligencia, el hombre no puede vencer la muerte. No puede detener. Pueden hacer trasplantes de corazón, pueden hacer, qué sé yo, inventar órganos, ¿no? Yo tengo una válvula en mi corazón de metal, que me pusieron pero es una válvula, nada más. Pero inventan, no sé, están haciendo, no naturalmente, inventando órganos. Pero hay algo que no pueden hacer, que es detener la muerte. ¿Por qué no pueden detener la muerte? Porque la muerte es el fruto
La muerte es el resultado, o sea, para poder detener la muerte, habría que terminar con lo que produce la muerte. Y uno dice, no, lo que produce la muerte es la vejez. No, ¿qué es lo que produce la muerte? Es eso. Lo que produce la muerte es el pecado. Eso es lo que produce la muerte. Claro, el hombre puede decir, no, la muerte es producto de la vejez, producto de que lo... No, ¿qué vejez? La vejez es el resultado del pecado. La muerte es el fruto del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Punto. Vos querés terminar con la muerte, tenés que terminar con el pecado. Mientras no termine con el pecado, jamás podrás terminar con la muerte. Porque la palabra muerte no es que una persona termine sepultada, enterrada en la tumba. La palabra muerte es la separación del hombre de Dios. Eso es la muerte. Y Cristo vino justamente para eso. Vino para sacarnos del estado de muerte en el que estábamos y darnos la vida, reconciliarnos con Dios. Por eso es el Señor quien se va a sembrar en el corazón del hombre para poder dar frutos para Dios. Pero darnos una naturaleza nueva, una naturaleza completamente distinta a la que nosotros tenemos, una naturaleza que está reconciliada con Dios. Por eso Cristo muere en la cruz, ofrece su vida, paga nuestra deuda con Dios, resucita. Y todos los que creen en la resurrección del Señor, automáticamente en el mismo instante en que uno cree arrepentido de sus pecados, lo que Dios dice, y acepta que uno está muerto, y acepta que Dios le ofrece la reconciliación por el sacrificio de Cristo, se produce el más grande y el mayor milagro de todos. Se produce en nosotros la vida. Hay una nueva naturaleza que nace en cada uno de nosotros, que es la naturaleza de Dios. Hermanos, yo en esta noche lo que quiero hablar es de la seguridad de la salvación, de lo que verdaderamente significa la salvación. Por eso vamos al capítulo 10 del Evangelio de Juan y vamos a leer algunos versículos. Y vamos a leer unas 4 porciones hoy, 4 partes distintas de las Escrituras. Por eso les voy a pedir que presten atención. Evangelio de Juan, capítulo 10. Seguramente hoy hay muchos nuevos que nos visitan. Tal vez haya muchas personas que hoy vinieron por primera vez. Y uno dice, ¿a qué salvación se refiere? Porque es interesante eso. Supónganse que una persona se está ahogando en el río y empieza los gritos, ¡socorro, socorro! Y empiezan los gritos y a bracear. ¿Vieron cuando uno se está ahogando cómo la gente se desespera? Porque es terrible ver a una persona ahogarse. La gente se desespera, empieza a gritar, a tratar de alguna manera de que alguien le vaya a socorrer. Bueno, y si alguien se llega a tirar al agua y puede socorrerlo, lo está salvando de que se ahogue, de que se muera. Bueno, la salvación que Dios nos ofrece es en cierta manera esto, es salvarnos de la muerte, de la condenación que viene, porque la palabra muerte, uno dice, bueno, en la muerte, la palabra muerte es como bien dice la palabra fin. No, la palabra muerte es el principio de entrar a la eternidad. La muerte es como si fuera una puerta que se me abre a la eternidad. Porque si yo miro los cielos y la tierra, tengo que saber que hay un creador. Los cielos y la tierra no vinieron de la nada. Todo fue creado por un creador. Y ese mismo creador que creó los cielos y la tierra nos muestra en la condición en la que se encuentra el hombre por causa de vivir separado de Dios. Y está en estado de pecado, en estado de muerte. Pero eso no significa que el hombre haya perdido la eternidad. El hombre está separado de Dios, que es la fuente de vida, pero sufre de muerte eterna. O sea que tarde o temprano un día vamos a entrar en la eternidad. El día que entremos en la eternidad, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de aquellos que entran a la eternidad sin haberse arreglado sus cuentas con Dios? Sin haberse reconciliado con Dios. Y bueno, lo único que queda es una condenación eterna. Por eso el versículo más importante de toda la Biblia, el que resume, no sé si el más importante, pero el que resume toda la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree, fíjense, para que todo aquel, porque la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todos los seres humanos por igual.
Por supuesto que la Biblia dice Dios es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el hombre cuando muere en sus pecados está perdido eternamente de Dios. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, yo voy a leer algunos versículos nada más. Voy a leer el 7 primero. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9 al 11. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que Jesús se autotitula, ¿no? Fíjense con la autoridad que puede hablar el Señor, porque solo Él puede hablar con esta autoridad divina, porque Él es Dios. Eso es lo que a mí me maravilla del Señor. Por eso dice, nunca, cuando lo escuchaban a Jesús, muchas veces las multitudes, la gente decía, pero nunca, jamás nadie habló con la autoridad. El Señor hablaba con la autoridad, con la seguridad. Claro, ¿cómo no va a hablar con la seguridad si Él es Dios? Dice, el que por mí entrare, será salvo. El que por mí entrare. No hay otro camino, no hay otra puerta. Hay una sola puerta, hay un solo camino, y es Cristo. El que por mí entrare, ¿qué dice? Tal vez será salvo, quizás será salvo, por ahí será salvo. No, ¿qué dice la Biblia? Será. Y no dice será salvo o es salvo si después cuida su salvación. No dice será salvo y se puede perder. No, dice será salvo. Será salvo, dice el Señor. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, la contrapartida, dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús. Yo he venido. ¿Para qué? Dice, para que tengan vida. O sea, el Señor vino para hacer lo que nosotros nunca pudimos hacer, que es salir del pecado, salir de la muerte, salir de la condenación. Y hermanos, tener la vida. Yo no sé, yo estoy seguro que si le pregunto a ustedes van a decir lo mismo. Desde que nosotros somos cristianos, hermanos, no solo encontramos la vida en Cristo, sino descubrimos los verdaderos propósitos por los cuales vivimos. Nosotros desde que somos cristianos se nos aclararon todas las cosas. Ahora entendemos lo que significa la vida. Ahora entendemos el propósito por el cual vivimos. Ahora vivimos con la bendita esperanza de saber que muy pronto entraremos en la gloria. Pero miren qué contrapartida con la gente del mundo. La gente del mundo mira hacia el futuro. Por eso nosotros tenemos una esperanza viva. Pero la esperanza que tiene la gente es la muerte. La gente no puede vivir con la alegría que vivimos nosotros, porque nosotros miramos hacia el futuro y sabemos que el día que nos toque partir será el día de la condecoración, será el día de la graduación, será el día cuando entraremos en la verdadera gloria. Pero el hombre del mundo, el hombre sin Cristo, el hombre que no conoce la verdad, mira hacia el futuro, y el futuro que le espera es nefasto. Qué feo es mirar hacia adelante. Pónganse a pensar un poquitito y hagan de cuenta que la muerte está muy cerca y nosotros no conocemos la verdad. Qué triste mirar el día de la muerte. Qué triste, cuando todo se acaba para el hombre, cuando todo se termina, cuando el hombre cree que su historia terminó sepultada en una tumba a 2 metros bajo tierra y ahí terminó la historia del hombre como un animal que uno sepulta y desaparece. Porque no van a pensar que los animales van al cielo. No como me dijo una mujer el otro día, no, porque los perros son ángeles. No, los perros son ángeles. Los perros se mueren y terminó su historia. Eso es lo que nos diferencia de los animales, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio el aliento de vida, puso eternidad en el corazón del hombre, no de los animales.
Por eso qué triste mirar hacia el futuro y ver, nosotros no, podemos mirar hacia el futuro y ver la bendita esperanza de saber que estaremos en el cielo. Por eso dice, el ladrón no vino sino para robar, pero yo he venido, dice, escuchen, yo he venido, escuchen, para que tengan vida. O sea, el Señor vino para transmitirnos la vida, para darnos la vida, para sacarnos del estado de muerte en el que estábamos. Nosotros estábamos muertos, separados de Dios. Él nos arrancó, nos sacó de la muerte y nos puso en la vida. En la vida. Y qué maravillosa experiencia que todos los cristianos vivimos, de saber que hoy tenemos la vida, que ya la muerte sobre nosotros no tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque el pecado y la muerte fueron vencidos por Cristo. ¿Por qué? Porque Él entró en la muerte por nosotros, porque Él subió a la cruz y llegó a la cruz sin pecado, venció al pecado. Satanás no pudo arrastrar a Jesús al pecado, Satanás no pudo lograr con Jesús lo que logró con Adán. Para llevar a Adán al pecado le costó muy poco, porque Adán vivía en medio de la vida, donde nada le faltaba, donde todo lo tenía, donde solamente no tenía que hacer una cosa, comer del árbol. Pero Satanás apareció en la escena y logró cautivar a Adán y en el medio de la vida lo llevó a la muerte. En el paraíso, donde nada le faltaba. En cambio viene Jesús, por eso hay un versículo donde dice que cuando viene, mientras el hombre tiene cuidado su palacio, todos sus bienes están seguros. Yo no me acuerdo bien, pero es así. El hombre dice, tiene su palacio y todo está seguro mientras está todo bien cuidado. Pero cuando viene uno más fuerte que él, le ata y luego saquea sus bienes. Y el hombre fuerte, hermanos, es el diablo. El diablo, desde el momento en que logró tentar a Adán y Eva y poner a toda la raza humana bajo la muerte, su palacio, que es el mundo donde él gobierna, está todo seguro. Pero resulta que viene alguien más fuerte que él. ¿Y quién es ese más fuerte? Vino Cristo al mundo. Es el mismo Dios quien deja el cielo y viene a la tierra. Y para poder saquear sus bienes, sus bienes somos nosotros, él tuvo que vencer al diablo. ¿A dónde tuvo que vencerlo? ¿En la cruz? No. Primero lo tuvo que vencer allá en la tentación, en el desierto. Y fíjense en que Jesús no estaba en el huerto del Edén, a donde nada le faltaba. Estaba en el desierto, 40 días sin comer, 40 días sin beber. Dice que era tentado por las fieras, por los demonios. Hasta que en el día 40, dice que tuvo hambre. Tuvo hambre. Y en ese momento apareció Satanás. Y en ese momento le dice, si tú eres el Hijo de Dios, o sea, él quiso lograr lo que logró con Adán, con el primer hombre, quiso lograrlo con el segundo hombre, pero no lo pudo lograr. No lo pudo tentar. De ninguna de las formas que Satanás intentó, en todas las formas, el Señor siempre puso primero que todo, no sus necesidades o lo que estaba pasando en ese momento, sino siempre puso a Dios, por ejemplo. Él fue el verdadero hombre a quien el diablo no le pudo tentar. Porque cuidado, que todas las tentaciones fueron contra Jesús. Y Jesús no se defendió como Dios, Jesús se defendió como hombre. Y Satanás no logró vencerlo. Entonces ahí sí ató al hombre fuerte. Y de ahí comenzó su carrera, por decir así, Jesús, hasta llegar a la cruz. Y nunca jamás, de todas las formas en que trataron de tentarle, nunca jamás le pudieron apartar de hacer la voluntad de su Padre. Entonces Jesús venció el pecado. ¿Por qué venció? Porque nunca pecó. No podía morir. Sin embargo, cuando subió a la cruz, cargó con nuestros pecados y puso su vida en propiciación, en pago, en rescate por nosotros. Y murió. Pero el Padre, a esa obra perfecta que Él hizo, le resucitó de entre los muertos. O sea, que Jesús triunfó sobre la muerte. Y comienza una nueva historia. Un nuevo orden de cosas, porque con la resurrección de Cristo comienza una nueva era para la humanidad, y comienza la era del cristianismo. Porque el cristianismo es la nueva era que comienza, no la nueva era de la religión, cuidado, es el nuevo orden de cosas
Es la nueva historia, digamos, para no mezclar, que comienza con la resurrección. Porque toda la humanidad, toda la antigua creación tiene un fin, que es la muerte. Ahí tendría que haber terminado todo. Ahí tendría que haber terminado la historia del hombre, pero todos se hubiesen perdido. Nadie podría jamás haber estado en la presencia de Dios. Pero Dios nos creó para tenernos en su presencia, para compartir su amor con nosotros. Entonces es Cristo quien viene, paga el precio, entra en la muerte, sale triunfando y abre las puertas de una nueva historia. Es la historia de la humanidad reconciliada con Dios. Entonces, el que en Él cree, ese poder de la resurrección se manifiesta en cada uno de aquellos que creemos. Por eso, la Biblia dice, yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque en Cristo la vida es abundante. La vida no termina nunca. Y es tan abundante que en esa vida, porque la vida es Cristo mismo, la vida es Cristo mismo. La vida es abundante porque cuando Cristo viene a tu corazón, Él es el que produce los verdaderos frutos que tanto gozo traen al Padre y que tanto bien nos hacen a nosotros. Porque una vez que viene, no es que uno por hacerse cristiano mejora su carne, empieza a ser una buena persona. No, cuando viene Cristo a tu corazón, vos ya no sos más vos. Viene un nuevo ser a vivir en tu corazón, que es lo que te permite conocer la verdadera felicidad, la verdadera paz, el verdadero amor y todas esas experiencias benditas y maravillosas que vivimos como cristianos. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es la obra de Dios en nuestros corazones, no nuestra obra. Es la obra que Él hace. Muchas veces como cristianos vivimos como miserables porque no le dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestro corazón. Cuando el Espíritu se entristece, ya no obra. Es una persona que está entristecida y no comienza. Y nosotros, al estar el Espíritu Santo entristecido, volvemos a ser nosotros. Y cuando volvemos a ser nosotros, volvemos nuevamente al pecado, al mundo. Y empezamos así a disfrutar del mundo, a alimentar la carne, pero a ser las personas más miserables y tristes. Volvemos a la misma realidad de lo que antes éramos. Pero cuando somos conscientes de que está el Espíritu Santo, cuando le dejamos al Espíritu Santo obrar, cuando nosotros sujetamos nuestra carne, cuando aprendemos a mortificar la carne, cuando aprendemos a morir a nosotros, cuando tratamos de vivir en esa relación de amor con el Señor, ¡qué maravilla! Cómo empieza a fluir a través de nosotros la paz, el gozo, la tranquilidad, la seguridad, la confianza, el amor y todas esas cosas que son el resultado de la obra de Dios en nuestro corazón. Porque son los frutos del Espíritu, son los resultados de la obra de Dios en nuestro corazón que nos llena de tanto gozo. Esa es la vida en abundancia. Vida que comienza desde hoy a manifestarse en toda su gloria y que tiene como punto cúlmine la máxima expresión cuando lleguemos al cielo. Porque la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz de la vida del cristiano no es como la del hombre, que se va hundiendo, achicando, hasta que termina en una tumba. No, la vida del cristiano, al contrario, es una vida que va de la humillación, de la pobreza a la riqueza. Es una vida que va en aumento, es una vida que va en crecimiento, que tiene su máxima expresión cuando dejemos este cuerpo y partamos al cielo. Vamos a leer unos versículos más de este capítulo, 14 y 15. Dice, no, el 11, perdón. Yo soy el buen pastor, ¿ven? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O sea, escuchen, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías que dicen
Me conocen. O sea, si hay algo bendito, si hay algo maravilloso en ser cristiano, es que nosotros conocemos a nuestro pastor. Y nuestro pastor es aquel que dio su vida por nosotros. Eso es lo lindo de ser cristiano. Que aquel que nos amó se reveló a nosotros. Aquel que nos amó abrió su corazón. Es aquel que nos salvó, es aquel que nos amó, es aquel que nos libertó, es aquel que nos dio un lugar en su corazón sin que nosotros lo merezcamos. Un poquito más adelante, versículo 19. Volvió a haber disensión porque todo esto es un diálogo que tuvo Jesús frente a los judíos. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Escuchen bien. Escuchen bien. Porque más vale que la salvación no se pierde. Pero hay que ver si vos alguna vez fuiste oveja del Señor. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Porque muchos trataban a Jesús de demonio. Era un demonio. Demonio tiene. Y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Por qué le oyen? Y decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Ven la contrapartida, no? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Claro, porque el Señor hacía obras. Obras que ninguno jamás había hecho. Entonces dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. No es una fiesta judía esta. No es una fiesta de la ley de Moisés, quiero decir. Una fiesta judía, era una fiesta que inventaron los judíos cuando Antíoco Epifanes, un tipo de anticristo que profanó el templo en la época de los macabeos, unos 200 años antes de Cristo, yo no me acuerdo bien la fecha, y luego que Antíoco Epifanes fue derrocado, ese día se conmemoró como el día de la dedicación, el día que se dedicó nuevamente el templo a Dios luego de haber sido profanado. Y se celebraba en invierno, en el mes de diciembre. Y Jesús no sabemos por qué, no, la Biblia no lo dice, pero Jesús estaba caminando ahí cerca del pórtico de Salomón. Y Jesús andaba en el templo, dice, por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos cuando le vieron. Y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres tú el Cristo, dínoslo abiertamente. Como diciendo, si ellos sabían que era el Cristo. Si ellos le habían... Miren la respuesta de Jesús, ¿no? Disculpen que me adelanto. Dicen, si eres tú el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho. Os lo he dicho. ¿Cuántas veces se los dije? Y no creéis. Como diciendo, no quieren oír. Ustedes tienen oído pero no oyen. Tienen ojos pero no ven. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Y escuchen esto. Porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No es, mis ovejas oyen mi voz y las obligo a seguirme. Mis ovejas oyen mi voz y tienen el deber de seguirme. No dice eso. Dice, mis ovejas oyen mi voz y hay una espontaneidad, hay un resultado de oír la voz de Jesús, que cuando la oveja oye la voz de su pastor, le sigue, naturalmente. Por la obra de Cristo. El otro día, hoy le contaba a los hermanos en Santa Ana, seguramente alguno de ustedes lo escuchó, en Santa Ana nadie lo escuchó, pero seguramente alguno de ustedes lo escuchó. El otro día por la radio contaban un caso verídico que sucedió, no sé en dónde y cuántos años hace atrás, en un pueblito, a donde un hombre tenía sus ovejas y las cuidaba y vino alguien y le robó una oveja. Y el pastor conoce sus ovejas. Y resulta que, claro, el caso del robo llegó al juez. Y cuando llegó al juez, uno decía, no, la oveja es mía. Y otro decía, no, la oveja es mía. ¿Y de quién era la oveja? Era el problema. No tenía marca, no tenía papeles. Y uno decía, no, la oveja es mía. Y el otro decía, no, la oveja es mía. Y entonces el juez, ¿qué hace? Y no iba a hacer lo que hizo Salomón, que le dijo, traigan a la nena, partamos a la mitad y...
¿Se acuerdan de ese caso? ¿Qué hizo el juez? Le dijo, traigan a la oveja. Traigan a la oveja. Uno diría que le van a preguntar a la oveja de quién es. Y pusieron a la oveja ahí en el juzgado, frente al juez. Y pusieron a los dos. Y le dijo el juez al que decía que la oveja era de él, llame a la oveja. Y uno empezó, qué sé yo, Panchita, no sé, Panchita, no sé cómo le llamaba. Y la oveja ni la hora le daba. Claro, si la voz de los extraños no conocen. Miren, leen lo que dice el capítulo 10 de San Juan, versículo 5. Esto es bíblico, hermanos. Esto es bíblico, no es una historia, es bíblico. Porque dice, versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca, ¿no? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. Pero escuchen, mas al extraño no seguirán. Al extraño no seguirán. Porque no conocen la voz de los extraños. Cuando una oveja empieza a oír las voces extrañas y va tras las voces extrañas, ¿será que no es del Señor? Porque yo sé que muchos de ustedes de acá salieron del adventismo, del catolicismo, del mormonismo, del budismo. ¿Cuántos de ustedes de la incredulidad, del culto del satanismo? Y escucharon la voz de los extraños y iban tras esas voces extrañas. Pero un día oyeron la voz del buen pastor. ¿Y cuál es la voz del buen pastor? Su palabra. Y una vez que oímos la voz del buen pastor, mis ovejas, dice, oyen mi voz, oyen mi voz. Y no es que obligadas le siguen, oyen mi voz y me siguen. Una vez, dice que el juez se paró adelante y le dijo, llame a la oveja ni le respondió. Y cuando vino el pastor, llamó a la oveja y dice que la oveja enseguida fue corriendo al lado del pastor. Porque las ovejas, hermanos, se guían cuando se pierden, se ubican por la voz del pastor. No ven mucho, más vale que no. Tienen muy poca vista. Naturalmente ven muy poco las ovejas, pero sí oyen. Y oyen la voz del pastor. Sigamos, volvamos al capítulo 10 de vuelta, al versículo 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, ya lo he dicho, qué notable que es esto. Esto no eran sus ovejas, hermano. Jesús se podía pasar todo el tiempo hablándole que jamás oirían, porque ellos le odiaban a Jesús, le aborrecían a Jesús, no querían saber nada con Cristo. Y a veces nosotros nos podemos pasar toda la vida tratando de predicarle y hay personas que no son ovejas del Señor, no quieren creer, no quieren creer. ¿Cuántas veces el Señor le demostró por sus palabras, por sus hechos, por sus obras que Él era el Cristo? Pero los judíos no creían, hasta tal punto de que un día el Señor resucita a Lázaro frente a la tumba de Lázaro. Vayan a Juan capítulo 11. Versículo 12:9, perdón. San Juan 12:9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, Jesús, en la casa de María, Marta y Lázaro, y que había resucitado. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron, escuchen, dar muerte a Lázaro. Dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, ¿de quién? De Lázaro, muchos de los judíos se apartaban. ¿De qué se apartaban? De la ley, del judaísmo, de la hipocresía de estos hombres. Y creían en Jesús.
O sea que Jesús por un lado fue y le dio vida a Lázaro. Después de 4 días de estar muerto, se paró frente a la tumba, a donde todos estaban llorando, a donde vino Marta y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero ahí estaba el autor de la vida. Y ahí lo vemos a Jesús que se para frente a la tumba y llora. Y llora. Y uno diría, pero ¿cómo Jesús pudo llorar frente a la tumba si Él fue para resucitarle? Al contrario, tendría que haber expuesto ahí, él era Dios, escuchen, Él estaba frente a la tumba de Lázaro y Él en un momento le dijo, Lázaro, sal fuera, y el Señor podría haber llegado con arrogancia, podría haber llegado con orgullo, y que de última pensemos que Él era Dios, Él era el Rey, Él se podía haber parado como Él quería frente a la tumba de Lázaro, pero no era su carácter el de pararse frente a la tumba para hacer ostentación y decirle a Lázaro, Lázaro, sal fuera, y que todos vean. No, ¿saben lo que hizo el Señor cuando llegó a la tumba de Lázaro y vio a todos tristes? El Señor lloró, 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 lloró frente a la tumba. Su corazón fue conmovido, porque en Lázaro, Él pudo ver la incredulidad del hombre, la dureza de su corazón, la obra del pecado, la muerte, la separación del hombre de Dios. El Señor lloró porque veía esto. Aunque yo he hecho obras, aunque les hablé, ustedes nunca creyeron. Y el Señor sabe lo que le espera a cada hombre que muere sin Cristo. Por eso, mis ovejas, dice, vuelvan de vuelta al 11. Qué notable esta palabra, ¿no? Cuando le dice, si tú eres el Cristo, dínoslo. ¿Por qué nos turbas el alma? Claro, porque la persona del Señor Jesús turba el alma de los incrédulos. Cuando vos vas a predicarle algo a alguien de Cristo, hermano, esas personas se turban, se enojan, se violentan. Si hay algo que la gente no soporta es que uno les hable de Cristo. Pero no es el tema ahora, no, sigamos un poquito. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, punto. Me acuerdo hace muchos años, hoy le contaba a los hermanos, que una vez me tocó estar en un velorio de una hermana que venía acá con nosotros. Yo no me acuerdo su nombre, seguramente ustedes, alguien se va a acordar, por ahí Luis. Era una hermana que vivía en Santa Ana con su esposo. Y cuando murió, nos fuimos varios de acá al velorio y me tocó predicar en el velorio, ¿no? Y cuando prediqué en el velorio, terminó el entierro y volvimos a la casa de este hermano, Juan se llamaba. Lucy, bien, Luis, yo sabía que vos te ibas a acordar. Lucy se llamaba. Hoy Lucy está en la presencia de Dios. Y cuando terminó, había un pariente de Lucy que había venido de Buenos Aires, un hombre de muchísima plata, profesional y no sé, qué sé yo, cuántas cosas. Y cuando terminamos, llegamos a la casa y el hombre vino y me saludó y me dice, yo soy luterano, me dice. Yo también soy creyente, me dice, soy luterano. Ah, le digo, qué bien. Y bueno, a mí me alegró. Y me dice, pero todo lo que dijo usted yo no estoy de acuerdo, me dice. Y yo justamente ese día no hablé de doctrina, no hablé de nada, simplemente hablé de la doctrina fundamental, de la salvación. Cuando voy a un entierro a predicar, lo que hago, confronto a la gente con la realidad de la muerte. Mañana que vas a estar en el cajón vas a ser vos. Vamos a ser nosotros. ¿Y para vos qué es la muerte? Esa es la pregunta. El otro día me tocó ir a predicar a un entierro, hace poquito, hace unos días nada más, de un chico que ni sabía quién era, me invitó una hermana de acá de la iglesia. Y nunca vi un entierro a donde eran caravanas, venían caminando como una procesión la cantidad de gente que iba al entierro de este muchacho de 29 años, que murió salvo por lo que me dijeron. ¿No? Y era increíble la cantidad de gente que iba al entierro de este muchacho. Y ustedes saben que fue algo increíble, que se reunieron todos se juntaron, casi todos, y un silencio como acá. Y les dije a todos, un día todos vamos a estar en ese cajón. Un día todo nos va a tener que tocar pasar por la muerte si es que Cristo no viene antes. Igual la muerte van a pasar todos, porque los que no creen en Cristo van a tener que pasar por la muerte.
¿Y qué entendés vos de la muerte? ¿Qué sabés vos de la muerte? ¿Qué es para vos la muerte? Y ese es el tema de la predicación siempre. La realidad de la muerte es el resultado del pecado. Y después viene la condenación. Entonces este hombre me dice, pero lo que usted dijo yo no estoy de acuerdo con usted. Mire, acá no pasa porque usted esté de acuerdo conmigo o no esté de acuerdo conmigo. Acá pasa porque usted esté de acuerdo con la voz del pastor. No con mi voz. Yo soy un hombre como usted. Pero acá pasa por estar de acuerdo con la voz del pastor, del Señor. Y me dice, no, pero usted cree en la Biblia. ¿Y cómo no voy a creer en la Biblia? Y no, pero para mí la Biblia es un libro como cualquier otro libro. ¿Ven? Ese no es una oveja del Señor. Más vale que está en una iglesia luterana donde se dice que son cristianos. Pero Jesús dijo, el que dice que me ama y no guarda mi palabra, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. O sea, decir que yo creo en Dios y no creo en su palabra, o pongo en tela de juicio lo que Dios dice, entonces yo no soy del pastor. Presten atención a esto, por favor. Mis ovejas, versículo 27, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. O sea, lo que Dios nos da es lo que nunca tuvimos por causa del pecado, que es muerte eterna, es separación de Dios. Nosotros vivíamos separados de Dios y la ley fue el camino de lo que el hombre tuvo que hacer para llegar a Dios. Y jamás el hombre por las obras de la ley pudo llegar a Dios. No hay forma, pero por eso Satanás quiere que el hombre crea que de alguna manera el hombre por sus obras puede agradar a Dios. Pero la Biblia dice que no, por las obras jamás el hombre podrá, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la ley no es de fe. La ley no se maneja con la fe, se maneja con el hacer, no con el creer. La ley se maneja con el hacer, la fe se maneja con el creer. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Yo les doy lo que nunca tuvieron, vida eterna. Pero si yo en esa vida eterna que Dios me da, todavía sigo bajo la ley del pecado, ¿qué quiere decir? Que yo todavía sigo expuesto a que en esa eternidad, en ese lugar a donde Dios me ubica, porque Dios en el momento en que yo creo me saca de la muerte, me saca de mis obras, me dice ya basta, una vez, porque uno para ser salvo tiene que ser consciente que estaba perdido, que estaba muerto. Entonces si yo soy consciente que estoy muerto, si yo nunca voy a ser salvo, si nunca primero fui consciente que estaba muerto, perdido, Señor, yo no puedo hacer nada por ir al cielo, no puedo hacer nada por ser salvo, ¿qué me queda? Arrepentite de tus pecados, te dice el Señor. Y si vos caes arrepentido de tus pecados y aceptás a Cristo, vos ya sos consciente de que vos ahora sos salvo, no por lo que vos hiciste, sino por lo que hizo Cristo con vos. Entonces Dios te ubica en el lugar donde ya el pecado y la muerte fueron vencidos. En la vida eterna. Antes estabas en muerte eterna, pero ahora estás abrazado a la vida. Y la vida es Cristo. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. 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 No hay forma de perecer. No hay forma de morir. No hay forma de perder ese estado de salvación. No hay forma de ser salvo hoy y mañana dejar de ser salvo. No importa lo que vas a hacer. No importa en la situación que te encuentres, pero hay que ver si algún día vos pasaste a pertenecer a los que son ovejas del pastor. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y quién mejor puede saber si es oveja de Dios, si es oveja del Señor? Aquel que escuchó su voz. Cuando vos escuchaste la voz del Señor, ¿le seguiste al Señor? ¿Esa voz produjo en tu corazón el deseo por seguir esa voz a ese Señor? Entonces, si vos seguiste al Señor, si vos naciste de nuevo, si vos te sentiste atraído por el amor de aquel que murió y resucitó por ti, entonces, hermano,
o hermana, nunca más podrás salir de esa condición. Porque mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie tendrá el poder de arrebatarlas de mi mano. Ni nadie las puede arrebatar de mi mano, dice. O sea que para poder arrebatarnos, para poder perder la salvación, tiene que haber algo más fuerte que Dios. Si yo pierdo mi salvación, es porque tiene que haber algo más fuerte que Dios. Tiene que haber algo más fuerte que me arranque, que me saque, que me ponga en estado de muerte, porque hoy ya tengo la vida eterna, tengo la vida de Dios, a donde la muerte y el pecado fueron vencidos. Tiene que haber algo más poderoso que Dios, tiene que haber algo más fuerte que Dios, que me pueda llevar al estado de muerte. Y uno diría el pecado es más fuerte que Dios. El pecado es más grande que la gracia. Mano, a donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Siempre la gracia es más grande que el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la muerte del Señor Jesús. Porque Cristo llevó en juicio que nuestros pecados. Él fue escupido. Él fue burlado, ultrajado. Él fue puesto en una cruz. No sé, no hay palabras que jamás pudieran descifrar lo que el hombre hizo con Cristo. Y el Padre enmudeció, el Padre no dijo nada, el Padre se cayó porque era el único remedio y el único medio para poder darnos vida eterna. Por eso no hay nada más grande que la gracia de Dios, porque la gracia de Dios fue manifestada en una persona, en ese que estuvo en la cruz, colgado por nosotros, el que pagó por todas nuestras deudas, el que pagó por todos nuestros pecados. Por eso dice, yo les doy vida eterna. Fíjense en lo que dice acá. Acá es el Señor quien se atribuye y dice, yo les doy vida eterna. Yo, no ustedes. Ustedes, la ley me mandaba a obtener la vida y nunca la pude obtener. Pero acá es el Señor Jesús quien dice, por eso me ama el Padre. Yo soy el buen pastor porque pongo mi vida. Yo les doy vida eterna. Y nosotros nos vamos a atrever a decir que puede haber alguien que sea más grande, más fuerte, más poderoso, que pueda haber algo que yo haga que me quite esa condición, que puede venir el diablo o los demonios a quitarme mi condición de salvo. No, hermanos. La doctrina de la pérdida de la salvación es una doctrina que viene por parte del infierno, que viene por parte del diablo, que quiere llevar al hombre a mejorar su condición inmejorable que es la carne. Mientras vos quieras mejorar tu condición, mientras vos quieras mejorar la carne, estás por el camino equivocado, mi amigo. La carne no tiene arreglo. Esta carne es corrupta. Estos pensamientos humanos son corruptos. Estos ojos humanos son corruptos. Esta boca humana es corrupta. Si estos ojos hoy pueden mirar lo recto, si tu boca puede hablar lo que agrada a Dios, si tu corazón puede pensar en lo bueno, es porque Cristo está en nosotros, no porque mejoró nuestra antigua naturaleza, sino porque nos dio una nueva naturaleza. No vino a mejorar la antigua naturaleza. La antigua naturaleza es irremediablemente mala, jamás mejorará. Por eso la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. La carne y la sangre terminan en la tumba. Miren, hermanos, un versículo nada más. Hoy discutí con una, no discutí, para nada, en el buen sentido. Él vino a preguntarme en Santa Ana, un hermano que es nuevo, un pentecostal, que se está reuniendo con los hermanos allá. Entonces me citó este versículo, a donde dice, versículo 9, capítulo 6 de Primera de Corintios. Habrán todos. Pero para llegar a este versículo
yo voy a leer el contexto histórico primero. Vamos a 1 Corintios 5. El caso de fornicación, que todos conocemos, un muchacho tiene relaciones sexuales con su madrastra, un caso gravísimo, a tal punto que Pablo dice, echen a ese perverso de la iglesia. Entonces Pablo dice, versículo 5, capítulo 5 de primera, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Como diciendo, este hombre hay que echarlo de la congregación, no puede estar en medio nuestro, sea echado al mundo. Cuando dice tal sea entregado a Satanás, quiere decir, échenlo al mundo, sepárenlo de la comunión, no oren más por él, no le hablen, déjenlo que se vaya al mundo, que Satanás se pueda enseñorear de él, pero lo único que puede hacer el diablo es tocar la ¿qué? La carne. Lo que no puede tocar, ¿qué es? El nuevo nacimiento, el espíritu. Por eso Jesús dijo, no temáis al que puede destruir el cuerpo y no tiene, ¿cómo es que dijo? No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden destruir el alma, sino más bien temed a aquel que tiene poder destruir el cuerpo y el alma. Ese es Dios. Pero Satanás no puede tocar tu alma. No puede. Entonces, acá dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, ven el espíritu, sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, Pablo, en el versículo 11, 13... 12, dice, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso entre vosotros. Y en el capítulo 6, Pablo empieza a decirle a la iglesia, pero ustedes tienen el poder de juzgar. Vieron que el diablo dice, no jugué. ¿Cómo no jugué? Si Pablo dice, versículo 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, somos dignos, ¿cómo dice que me falta el pedacito de hoja? ¿Quién me lee? Somos indignos de juzgar cosas muy pequeñas, ¿no? Porque no tengo mi Biblia, discúlpeme, la mandé a arreglar mi Biblia. Entonces, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice Pablo. Entonces, cuando llegamos al versículo 9, Pablo les dice así a los corintios, escuchen bien. Les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Usted me dice, ve Daniel, así me dijo este muchacho, ve acá dice. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los... O sea que ese fornicario, acá que está diciendo, que se va ¿a dónde? Al infierno. Pero no, esperen. Hay que leer con atención. Pablo primero cierra todo ese grupo de personas que no son cristianas, porque él dice, no sabéis que los injustos, o sea que los injustos no son ¿qué? Justos. Pero ustedes le dicen en el versículo 11, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. O es como que Pablo le dice, escúchenme, miren, yo se las hago más sencilla. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino? No es rey, le dice, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los maldicientes, nada, ninguno de todos estos hereda el reino de los cielos. No, pero ustedes tengan cuidado, le dice Pablo. Ustedes ya fueron lavados por la sangre de Cristo. Ustedes ya fueron santificados. Estos son injustos. Estos nunca fueron. Pero ustedes, les dice Pablo, eran eso. Ustedes eran inmundos, eran adúlteros, eran mentirosos, eran borrachos. Pero ustedes ya fueron santificados. Ahora como santificados, ahora como lavados por la sangre de Cristo, ¿por qué se van a revolcar de vuelta en el pecado? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, tengan cuidado. Entonces me dice él, ¿entonces un borracho va al cielo? No, el borracho no va al cielo. Pero una persona, una vez que es cristiano, una vez que es purificado, hermanos, en el cielo, escuchen bien, no entra nada inmundo. No entra nada sucio.
no entra nada que haga abominación. Y usted dirá, pero si este hermano es un borracho, o este hermano es un estafador, y este hermano es un mentiroso. Vamos a hablar de hermano, ¿eh? ¿Ustedes qué creen, que no hay hermanos que mienten? ¿Ustedes qué creen, que no hay hermanos que pecan? Miren a David, miren a Pedro. Toda la historia de todos los hombres me muestran que todos tropezaron. Y cuando uno contempla la vida de David, uno dice, lo único que vemos es el pecado de Betsabé, el pecado, pero toda la vida de David, y cuando se hizo loco, que le chorreaba la baba por acá y se hacía el loco y estuvo con los filisteos, ¿no? Y uno de los jefes de los enemigos, se juntaron dos reyes y le dice, vamos a la guerra. No, pero no traigas a David, le dice, porque David estaba con los filisteos. Y entonces el otro le dice, no tengo bastante loco ya en mi reino para que me traigas uno más, le dice. No vale si así le dijo. O sea, hermanos, y uno diría, entonces los borrachos, más vale que nadie va al cielo. Por eso Dios nos da una qué a los cristianos. ¿Una qué? Una nueva naturaleza. El cristiano que tiene esa mala naturaleza, la mala naturaleza, ¿dónde queda? Sepultada. En la tumba. En el cielo entra esa nueva naturaleza. Por eso esto corrupto se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Vuelvan nuevamente a Juan y ya nos entramos en la parte final de nuestro mensaje, en el versículo 10. Y yo les doy vida eterna, dice el versículo 28, y no perecerán jamás, 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 ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, mi Padre, perdón, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, dice, escuchen, mi Padre, que es Dios, mi Padre, que me las dio, dice, que me las dio, porque nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. O sea que no hay nadie más grande que ¿quién? Que el Padre. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y entonces después Jesús dice, pero cuidado, yo y el Padre somos uno. Uno. Juan capítulo 5, un versículo nada más. Juan capítulo 5, versículo 21 y 25. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, ¿ven? ¿Quién? ¿Quién? El Hijo. A los que quiere, el Señor da vida. Da vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos, toda la humanidad, todos los hombres, hasta el día de hoy, que viven sin Cristo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. 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 O sea, yo salgo de un estado de muerte para estar en un estado de vida. Las ovejas que oyen la voz son las que tienen la vida. Las que no oyen la voz son las que están muertas, hermanos. Y si Jesús dice, vuelvan de vuelta a Juan 10. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo. Os lo he dicho y no creéis, le dice. Hermanos, por más de que hagamos lo que hagamos, si las personas no están dispuestas a oír, jamás podrán tener la vida. Jamás. Porque la vida viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Voy a tratar de en estos 10 minutos
porque yo dije 4 partes de la Biblia, ¿no? Y leímos una recién, no, 2 va. Son 5, me quedan 3 más, pero voy a tratar de ser muy breve. Y ustedes, como son buenos entendedores, a pocas palabras, ustedes van a entender. Capítulo 5, primera de Juan, y con esto ya entramos en los últimos 10 minutos. Presten atención al versículo 11, primera de Juan 5:11. Dice, y este es el testimonio, ¿ven? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida no está en nosotros, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, punto, o sea, el que nunca le aceptó a Cristo, porque cuando yo acepto a Cristo, en el mismo instante en que yo creo y acepto la obra por la fe de lo que Dios dice con respecto al Hijo, que el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa, Juan capítulo 3, versículo 36, el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que está bajo la ira de Dios. O sea, si yo en el momento en que acepto lo que Dios dice, bueno, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, el que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en ese mismo instante el Padre y el Hijo, escuchen, Dios, el Padre y el Hijo, vienen a morar en el cristiano. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos hace distinto al mundo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y esa naturaleza es la que no practica el pecado, es la que no puede pecar. Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, hermanos. Estas cosas os he escrito a vosotros, dice, no que hacéis, sino que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. ¿Por qué? Porque Satanás intenta por todos los medios minar tu espíritu y hacerte creer. Hermanos, miren, yo con estas palabras quiero un poco alentar, no al pecado, para nada, porque el que practica el pecado es del diablo, punto. No es alentar al pecado, sino en cierta manera es alentar a los hermanos que viven tropezando, que vivimos cayendo, que todos los días tenemos malos pensamientos y nos pasan cosas. ¿Alentarlos a qué? A que sepan. Muchos hermanos se hunden en esa situación. Muchos hermanos han pasado que han dicho, basta, no voy más a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si yo no puedo dejar de pecar? No puedo cambiar de vida. Vivo siempre hundido en el pecado. Siempre le vivo fallando a Dios. Siempre vivo en la miseria. Y entonces esos hermanos, llega un momento y dicen, no voy más a la reunión, no voy más, me cansé, basta, no quiero más ir a la reunión. Hermano, pará, estás equivocado. ¿Sabés dónde está tu principal error? Y vos decís, en el pecado. No. Tu peor error es que vos te estás mirando a vos mismo. Y cuanto más te mire a vos mismo, más miseria vas a ver. Más basura vas a ver. Cuanto más te mires a vos y quieras encontrar las fuerzas en vos, más miseria vas a ver. Y eso es lo que quiere el diablo, que vos te mires a vos. Pero si vos dejás de mirarte a vos y decís como dijo Pablo, en mi carne no mora el bien, punto, y empezás a mirar a Cristo, empezás a mirar a aquel que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Empezá a depositar tu vida en Él. Empezá a mirarlo a Él, a saber que Él es el que te salvó, que vos vas camino hacia la gloria. Empezá a conocer lo profundo de su amor. Dejá de mirar tu miseria y mirá a aquel que murió por vos y empezá a nutrirte de Él. Y vas a ver lo que va a pasar a ser el pecado después. Después vas a empezar a encontrar la victoria. Vas a empezar a encontrar los triunfos. Vas a empezar a encontrar las riquezas. ¿Por qué? Porque hay un amor muchísimo más grande, muchísimo más sublime, que es el amor de Cristo. Y cuando vos te ocupás de Cristo, empieza a ser Él en vos y ya deja de ser vos.
Por eso dice, estas cosas os escribo, hermanos, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, sepan que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 19 dice, no sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y voy a cerrar este mensaje con Gálatas capítulo 1, porque no podríamos jamás dejar de ver este versículo para que sepamos, porque todas las religiones del mundo, el adventismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, los católicos, el hinduismo, el budismo, la masonería, todas las religiones del mundo, todas las religiones niegan, porque hay las doctrinas fundamentales son necesarias para ser salvos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos edificados, porque mi fe está edificada sobre los verdaderos fundamentos de la verdad de Dios. Y los verdaderos fundamentos es como empezamos. Los apóstoles iban repartiendo por las iglesias las ordenanzas, lo que ellos habían acordado para que la iglesia aprenda a conducirse y a entender lo que significa estar edificados sobre el verdadero fundamento. ¿Y el verdadero fundamento quién es? Cristo. Nadie puede poner otro fundamento, dice 1 Corintios 3:11, el cual es Jesucristo. Nosotros todos estamos edificados sobre esa piedra fundamental. Estoy maravillado, le dice Pablo, versículo 6, capítulo 1, libro de Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. Pablo acá le está recriminando a unos cristianos, a unos hermanos. Les está diciendo, pero escuchen un cachito. Un cachito. Ese es un término porteño, ese es bien porteño. Esperen un poquito, les dice Pablo a los Gálatas. Y yo estoy maravillado, dice. Estoy asombrado. ¿Cómo ustedes tan pronto, porque Pablo fundó la iglesia, las iglesias de Galacia, había varias iglesias, él las fundó en su viaje misionero, y él les explicó que la salvación es por gracia, que la salvación es por medio de la fe, que la salvación es por el sacrificio, que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Es una salvación perpetua la que Dios nos ofrece. Y Pablo le dice, pero yo estoy maravillado de que ustedes tan pronto se alejaron del que os llamó por la gracia, porque la gracia es toda la obra que hizo Cristo en la cruz en favor nuestro. O sea, la gracia es como dice Pablo, gracias a Dios por su don inefable. Gracias, Padre, porque tú nos diste el regalo por medio del cual somos salvos. Por eso la salvación es gratuita. Yo no tengo que pagar nada, ni antes ni después. En nada está en mí, porque si Dios me salvara y me diría ahora, bueno, ahora portate bien, no abandones la fe, no abandones la verdad, porque en cuanto te desvías perdés tu salvación, entonces la salvación sería por mí, no por gracia. Yo mañana voy a estar en el cielo porque me porté bárbaro, fui un santo, y resulta que Pablo está en el infierno, porque él no se portó bien. Entonces yo mañana le voy a decir a Pablo, ¿ves, Pablo? Yo estoy acá porque me porté bien. Pero vos no te portaste bien, hermano. Y Pablo dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, y escuchen, para que nadie se gloríe. Porque el que se gloría, gloríese en ¿quién? En el Señor. Nadie va a poder mañana estar en el cielo y decir, yo estoy acá porque fui un santo. No, yo estoy acá porque fui santificado, separado por la sangre de Cristo. Porque todo fue creado por Él y para Él. Pero déjenme terminar nada más.
dice que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente, ¿ven? O sea que abandonaron la gracia y se volvieron ¿a qué? A la ley, a las obras. Listo. No que haya otro, no hay otro evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El otro evangelio, perdónenme, yo no quiero ofender a ningún pentecostal, no quiero ofender a... Pero el evangelio pentecostal es el otro evangelio, hermano, punto. Sí. Por eso hay tanto orgullo, por eso hay tanta soberbia entre los pentecostales, porque siempre están los que son más santos que vos, los que más ayunan, los que más oran, y los pobres hermanos que son los más miserables, los más débiles, son hermanos que nunca jamás pueden llegar a ningún lado. ¿Por qué? Y porque los mandan al infierno. Vos perdiste tu salvación, vos ya estás condenado, estás en el infierno. Y esos pobres hermanos ven que su carne dice, pero yo al final no mejoro nunca. Es que la carne no mejora nunca, a ver si entienden. La carne no mejora nunca. Cuando Cristo cargó con nuestros pecados, murió en la cruz. Él fue hecho pecado por nosotros. Él condenó al pecado en la carne. Por eso fue sepultado, porque en esa tumba sepultó nuestra antigua naturaleza. En estas aguas, cuando nos bautizamos, damos un testimonio de que cuando nos sumergimos en la tumba de Cristo, a donde fuimos circuncidados, no con circuncisión hecha de mano, porque la circuncisión que habla ahí en Colosenses, capítulo 2, versículo 10 en adelante, dice que nosotros fuimos circuncidados, o sea, se nos quitó el cuerpo de pecado. A los judíos, para hacerlos judíos, por decir así, había que circuncidarlos para demostrar que eran del linaje de Abraham. Y la circuncisión era un corte que se hacía, una figura de lo que sería la verdadera circuncisión hecha en Cristo. Nosotros estábamos condenados, estábamos muertos. Desde que aceptamos a Cristo fuimos circuncidados. ¿Por qué? Por medio de la muerte de Cristo. O sea que el cuerpo de pecado que nos acusaba delante de Dios, que nos condenaba, porque Dios condenó al hombre al pecado, a la muerte por causa del pecado, lo llevó Cristo. Fuimos circuncidados en Cristo. ¿Cuándo fuimos circuncidados? Cuando Cristo murió y fue sepultado. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos dando un testimonio de que mi antigua naturaleza, que me condenaba delante de Dios, que me apartaba de la gloria de Dios, que me destituía de la gloria de Dios, fue sepultado en esa tumba. Y al resucitar, al salir Cristo de la tumba, y al yo aceptar a Cristo, resucitar juntamente con Él, tengo una nueva naturaleza que me permite haber sido reconciliado con Dios. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, ¿ven? Dice Pablo, si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, esto es notable porque todos los evangelios distintos fueron revelados por ángeles, que son demonios. Elena G. de White dice que se le apareció un ángel. Los mormones también. Los pentecostales continuamente tienen visiones, van al cielo, vienen, escuchan voces, el Espíritu Santo. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, porque todo el evangelio está escrito acá, que os hemos anunciado sea anatema, sea maldito. O sea que el evangelio de que la salvación se pierde, o de que la salvación es por obras, como dice Bergoglio, es un evangelio maldito. Es el otro evangelio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno, escuchen bien, os predica diferente evangelio del que habéis recibido, o sea que, anatema, maldito. Y maldito es no redimido. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, por la seguridad y confianza que nos da ella, de saber que nuestras vidas están en tus manos y que ya nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo visible, ni lo invisible, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, ni nadie jamás, dice Pablo, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso gracias por esa seguridad, gracias por esa confianza, gracias porque qué triste cuando nos miramos a nosotros mismos,
Pero qué glorioso cuando te miramos a ti. Y acordamos de ese versículo que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tú nos escogiste sabiendo lo que éramos. Sin embargo, nos escogiste. Y esa obra divina se va haciendo en nosotros y tú nos vas perfeccionando. Tú cada día que pasa nos permites cada vez conocer más lo profundo de tu amor. Hasta el día en que ya veremos con claridad todas las cosas. En el cual ya estaremos en la luz eterna, a donde ya nada ni nadie podrá privarnos de conocerte en todo lo profundo de lo que tú eres, Señor Jesús. Pero mientras tanto, gracias, porque a pesar de nuestra pobreza, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras luchas, tú nos amas, tú nos guardas, tú nos guías y tú nos fortaleces en la fe. Por eso, Señor, una vez más, gracias en esta noche por tu palabra, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, danos las fuerzas a todos para mirarte a ti, no mirarnos a nosotros, para encontrar las fuerzas en ti. Y si ahora, Señor, hay alguien acá que todavía no era de tus ovejas, ¿por qué? Porque hoy hay muchas voces, tal vez hasta ahora ellos escucharon la voz de los extraños y por eso nunca decidieron seguir. Pero hoy escucharon tu voz, no mi voz, tu palabra. Y tu palabra dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si hay alguien acá, Señor, que en esta noche fue tocado en su corazón por tu voz, por tu palabra, que pueda seguirte, que pueda pasar acá adelante y que puedan esta noche aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.